Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 2. El Dios tripersonal. En el último capítulo hablé en cuanto a la diferencia que existe entre engendrar y hacer. Un hombre engendra un hijo, pero solo hace una estatua. Dios engendra a Cristo, pero solo hace hombres. Con esto he ilustrado solo un punto en cuanto a Dios. O sea que lo que Dios el Padre engendra es Dios, algo de la misma clase que Él mismo. En tal sentido es como un padre humano que engendra un hijo humano, pero no enteramente como esto, así que hemos de tratar de explicar el asunto un poco más. Son muchas las personas que dicen, creo en Dios, pero no en un Dios personal. Sienten que el misterioso algo que se halla más allá de las otras cosas debe ser más que una persona. Y con esto los cristianos están muy de acuerdo. Pero los cristianos son los únicos que ofrecen alguna idea de lo que un ser que está más allá de la personalidad puede ser. Todos los demás, aunque dicen que Dios se halla más allá de la personalidad, realmente lo tienen como algo impersonal. O sea, algo que es menos que personal. Si estamos buscando algo superpersonal, entonces no es asunto de escoger entre el concepto cristiano y otros conceptos. El concepto cristiano es el único en el mercado. Aún así, ciertas personas piensan que después de esta vida, o tal vez después de varias vidas, las almas humanas serán absorbidas en Dios. Pero cuando tratan de explicarse, dan a entender que piensan que nuestro ser es absorbido por Dios como una cosa material es absorbida por otra. Dicen que es como una gota de agua que cae en el mar. Por supuesto que ahí acaba la gota. Si esto es lo que sucede, ser absorbido es lo mismo que dejar de existir. Solo los cristianos tienen la idea de cómo las almas humanas pueden ser introducidas en la vida de Dios y seguir siendo ellas mismas. En efecto, mucho más ellas mismas de lo que antes lo fueron. Les dije que la teología es algo práctico. Todo el propósito por el cual nosotros existimos es para ser injertados en la vida de Dios. Ideas erróneas en cuanto a lo que es la vida hace que esto sea más difícil de entender. Y ahora por unos cuantos minutos les he de pedir que me sigan muy cuidadosamente. Sabemos que en el espacio nos podemos mover en tres maneras: a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Cada dirección es una de estas tres o un término medio entre ellas. Se las llama las tres dimensiones. Notemos esto. Si estamos usando una sola dimensión, solo podremos dibujar una línea recta. Si usamos dos de ellas, podremos dibujar una figura, digamos un rectángulo. Y un rectángulo se compone de 4 líneas rectas. Y ahora un paso más. Si tenemos 3 dimensiones, entonces podremos construir lo que llamaríamos un cuerpo sólido, digamos un cubo, una cosa como un dado o un terrón de azúcar. Y un cubo se compone de 6 caras cuadradas. ¿Te das cuenta ya? Un mundo de una sola dimensión sería una línea recta. En un mundo bidimensional todavía tenemos líneas rectas, pero muchas líneas componen una figura. En un mundo tridimensional todavía tenemos figuras, pero muchas figuras vienen a formar un cuerpo sólido. En otras palabras, al avanzar a niveles más complicados, no se dejan las cosas que dejamos en los niveles más sencillos. Todavía las tenemos, pero combinadas en nuevas formas. En formas que no podríamos imaginarnos si solo conociéramos los niveles más sencillos. Lo que el cristiano dice en cuanto a Dios se ciñe justamente al mismo principio. El nivel humano es un nivel sencillo y un poco vacío. En el nivel humano, una persona es un ser, y 2 personas son 2 seres separados. Tal como en 2 dimensiones, digamos en una hoja de papel, un cuadrado es una figura y 2 cuadrados son 2 figuras separadas. En el nivel divino todavía hallamos personalidades, pero allí las hallamos combinadas en nuevas formas que nosotros, que no vivimos en tal nivel, no podemos imaginar. En la dimensión de Dios, por decirlo así, hallamos un ser que es 3 personas al paso que permanece siendo un solo ser, tal como un cubo tiene 6 cuadrados y permanece siendo un cubo. Por supuesto que no podemos concebir completamente un ser como este, y lo mismo ocurriría si hubiéramos sido hechos para percibir solo 2 dimensiones en el espacio. Nunca podríamos imaginarnos apropiadamente lo que es un cubo, pero podríamos concebir una idea leve.
entonces, por primera vez en nuestras vidas, concebimos una idea positiva, así sea leve, de algo superpersonal, de algo que es más que una persona. Es algo que nunca podríamos habernos imaginado, y que sin embargo, una vez que se nos ha hablado de ello, uno siente como si podríamos haber sido capaces de imaginarlo, pues encaja con todas las cosas que ya conocemos. Pero puede ser que alguien se pregunte, si no podemos imaginarnos un ser tripersonal, ¿qué provecho se saca de hablar de él? Bueno, ninguno. Pero lo que importa es ser arrastrado hacia esa vida tripersonal, y eso puede empezar en cualquier momento, esta misma noche si así lo queremos. Lo que quiero decir es esto. Un común y sencillo cristiano se pone de rodillas para decir sus oraciones. Está tratando de entrar en contacto con Dios. Pero si él es cristiano, sabe que lo que lo mueve a orar también es Dios, que por decirlo así, mora en su interior. Pero también sabe que todo su conocimiento real en cuanto a Dios le viene por medio de Cristo, el hombre que era Dios. Sabe que Cristo está a su lado, ayudándole a orar, orando por él. ¿Ves lo que está sucediendo? A Dios es a quien está orando, y Dios es la meta que está tratando de alcanzar. Dios es también lo que está dentro de él y lo empuja. Es el poder motivador. Dios es también el camino o puente a lo largo del cual es empujado para alcanzar la meta. Así que toda la vida triple del ser tripersonal está manifestándose allí en esa pequeña alcoba, donde el hombre sencillo está formulando sus oraciones. El hombre está siendo capturado por la clase de vida más elevada, la que llamamos Zoé o vida espiritual. Está siendo llevado por Dios a penetrar en Dios mientras sigue siendo el mismo. Y es así como empezó la teología. La gente ya sabía de Dios en una forma vaga. Entonces viene un hombre que dice ser Dios, y sin embargo es una clase de hombre que no podemos descartar como un lunático. Hace que la gente crea en él. Vuelve a encontrarse con ellas después de que lo mataron. Y luego, después de que tales personas formaron una pequeña sociedad o comunidad, hallaron que en cierta forma Dios también moraba en ellos, que los dirigía y los capacitaba para llevar a cabo cosas que antes no habrían podido hacer. Y cuando trataron de explicárselo, hallaron que habían llegado a la definición cristiana del Dios tripersonal. Esta definición no es algo que los hombres hayan elaborado. En un sentido, la teología es un conocimiento experimental. Las religiones simplistas son las que se han elaborado sus teologías. Cuando digo que la teología es ciencia experimental en un sentido, lo que quiero decir es que ella es como las demás ciencias experimentales en algunas cosas, pero no en todas. Si es un geólogo que estudia las rocas, tiene que salir a encontrar rocas. Ellas no vienen a él, y si las busca, no pueden huir. La iniciativa se halla del todo de parte del geólogo. Las rocas no pueden ni ayudarle ni a estorbarle. Pero supongamos que se trata de un zoólogo que desea tomar fotografías de animales salvajes en su propio ambiente. Esto ya es un poco diferente al estudio de las rocas. Los animales no llegarán hasta el zoológico, pero sí pueden huir de él. Y a menos que permanezca por completo inmóvil, esto harán. Hay en ellos un pequeño rasgo de iniciativa incipiente. Y ahora veamos esto a un nivel más elevado. Digamos que se desea llegar a conocer a una persona humana. Si ella no permite que se le conozca, nunca se la llegará a conocer. Se tiene que ganar su confianza. En este caso, la iniciativa está dividida por partes iguales, ya que se necesitan dos personas para llegar a formar una amistad. Cuando se trata de conocer a Dios, la iniciativa está de parte de Él. Si Él no se manifiesta por sí mismo, nada que hagamos nos capacitará para conocerlo. Y en efecto, Él se manifiesta a algunos hombres mucho más de lo que se manifiesta a otros. Esto no porque Él tenga favoritos, sino porque le es imposible manifestarse a un hombre cuya mente y carácter se halla del todo en condición inapropiada. Es como un rayo de sol que, aunque no tiene favoritos, no puede reflejarse en un espejo sucio como lo hace en un limpio. Se puede decir esto en otra forma al decir que, al paso que otras ciencias usan como instrumentos cosas externas, ajenas a la naturaleza del investigador científico, tales como los microscopios y los telescopios, el instrumento por el cual un hombre puede ver a Dios es el hombre mismo. Y si el yo íntimo del hombre no se mantiene limpio y brillante, la visión que tenga de Dios será borrosa, como cuando se ve la luna a través de un telescopio sucio.
Dios puede manifestarse tal como realmente es, solo a hombres verdaderos. Y esto no quiere decir simplemente hombres que individualmente sean buenos, sino hombres que se hallen unidos en un cuerpo, que se amen los unos a los otros, que se ayuden unos a otros, que manifiesten a Dios unos a otros. Porque esto es lo que Dios desea que sea la humanidad, como los jugadores de un equipo o los órganos de un cuerpo. En consecuencia, el único instrumento adecuado realmente para aprender en cuanto a Dios es la comunidad cristiana como un todo, que unida lo espera. La fraternidad cristiana es, por decirlo así, el equipo técnico de esta ciencia, el equipo de laboratorio. Es por ello que toda esa gente que año tras año sale con una patente de religión simplificada, de su propia invención, está perdiendo el tiempo. Le sucede como el hombre que sin instrumento alguno, fuera de unos binoculares viejos de campaña, quiere superar a los astrónomos que en realidad lo son. Puede que sea un tipo muy sagaz, que sea más sagaz aún que los verdaderos astrónomos, pero no se está dando a sí mismo oportunidad alguna. Años más tarde todos lo habrán olvidado, pero la ciencia verdadera continuará su derrotero. Si el cristianismo fuera algo que nosotros mismos estuviéramos formando, por supuesto que podríamos hacerlo más fácil, pero no es así. En cuanto a sencillez, no podemos competir con gente que está inventando religiones. ¿Cómo podríamos hacerlo? Estamos frente a hechos concretos. Claro está que cualquiera puede formular algo que sea sencillo si no tiene delante de sí hechos que le preocupen.